Muy buenas tardes. Bueno, estamos acá ya terminando la semana, ¿no? De a poquitos, pero con paso seguro, ¿ya? Espero que me hayas guardado un poco de energías para tu curso de lenguaje. Ya sabes que es uno de los capitales. Bien, hoy día vamos a hablar de los planos del lenguaje. Es decir, vamos a hablar de la lengua y del habla. Chicos, ¿alguna pregunta de la clase anterior? ¿Ah? Siempre nosotros preguntamos, a ver, ¿alguna duda? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿Mm? Así es, debes decir, para referirte a las circunstancias, porque ese es el término que utiliza San Marcos. ¿Ah? San Marcos tampoco dice contexto, ¿no? San Marcos dice circunstancia, situación o circunstancia, ¿no? Pero si tú quieres aludir a ese conjunto de circunstancias, de tiempo, de lugar, de cultura, dentro de las cuales se enmarca la comunicación, entonces debes añadir al término contexto el adjetivo situacional. De lo contrario, incurres en un error. Cuando dices solo contexto, das a entender que te refieres al entorno lingüístico. ¿Ya? Contexto y contexto situacional son cosas distintas, así es. El contexto es el entorno lingüístico. Si te digo, él tiene buen ojo para las compras, entonces estamos dando a entender que sabe apreciar. Pero si decimos, se rompió la llave en el ojo de la cerradura, hacemos referencia a una abertura, estamos hablando de la chapa. ¿Cómo me doy cuenta de las diferencias de significado? Por las palabras que acompañan. Eso quiere decir que esas palabras son el entorno lingüístico o contexto. ¿En qué se diferencian las comunicaciones de difusión y de masa? En las comunicaciones de difusión, el ambiente suele ser compartido. Una sala de conferencias, un estadio para un concierto, y como el espacio es limitado, el número de receptores también es limitado. Además, es un emisor reconocible, identificable. Un artista, por ejemplo, en concierto, ¿no? Vas al concierto del Gran Combo de Puerto Rico, ¿no? Por ejemplo, esa es una comunicación de difusión. Asistes a tu clase, sabes cómo se llama el profe, tú identificas al profe, el emisor es una persona. Esa es una comunicación de difusión. En cambio, en la comunicación de masas, tú no logras identificar una persona, porque el emisor es institucional. Por ejemplo, el Ministerio de Salud convoca o inicia la campaña de vacunación, pero el Ministerio de Salud no es una persona reconocible, ¿no? Es una persona jurídica, ¿no? Es una institución, y ahí te encuentras separado. Fuente de información, o sea, ¿quién ordena la campaña? Codificador, el área de marketing, el área de comunicación social. Transmisor, y ahí entran a tallar los medios masivos. Prensa, radio, televisión, internet, etc. Por eso se llama comunicación de medios, mediática o de masas. Porque el emisor, muy bien Julio, el emisor es complejo.
En este momento les pregunto, ¿nuestra comunicación es de difusión o es de masas? De difusión, perfecto. De difusión. Muy bien. No, de difusión, por ahí alguien dijo de masas. No, es de difusión. Tú me reconoces, soy una persona, no soy una institución. No hablo a nombre de una institución. Yo asumo la responsabilidad de lo que digo en mi clase. ¿Te das cuenta? Exacto. También por ahí me preguntaban justo, gracias Saúl, gracias por repetir. Sí, la situación es un elemento. Lo que sucede es que es un elemento extralingüístico. ¿Se acuerdan? Cada elemento de la comunicación, emisor, receptor, ¿no? Cada uno de esos lo relacionamos con una función del lenguaje. Por eso emisor, receptor, canal son elementos lingüísticos. En cambio, la situación no se relacionó con ninguna de las funciones del lenguaje. Es un elemento, sí, pero es un elemento extralingüístico. ¿En qué se diferencia el mensaje con el referente? A ver, el referente es el tema, el referente es la realidad aludida. Por ejemplo, el referente es la Selección Nacional de Fútbol del Perú. Voy a hablar de la Selección Nacional de Fútbol del Perú. El mensaje: la Selección Nacional de Fútbol del Perú disputará el repechaje con Nueva Zelanda. Ese es el mensaje. El mensaje es lo que he dicho. La realidad es el elemento del que se ha dicho algo. La pizarra es verde. Mensaje: la pizarra es verde. Referente: la pizarra. Yo me preparo en Bonex. Mensaje: yo me preparo en Bonex. Referente: preparación para el examen de San Marcos. Esa es la diferencia. Sí, la situación, claro que es el espacio. Por eso hablamos de circunstancia del lugar. ¿Ya? Claro, es parte del referente, estudios preuniversitarios, ¿no? Porque te preparas para San Marcos. El mensaje es todo lo que ha dicho el emisor, todo lo que transmite el emisor. El referente es el tema de todo eso que ha dicho el emisor. Para precisarlo, Renda, las situaciones serían las circunstancias en donde ocurre, como tú dices, donde ocurre, o sea, donde se pronuncia, se emite la oración. Y el contexto, como bien dices, las palabras que acompañan para darle ese sentido. Sí, Freddy, también es así. Podemos decir que el mensaje es lo que se dice del referente. Listo, muchachos. Gracias entonces por sus preguntas. La próxima vez con un poquito más de tiempo yo les voy a preguntar, ¿ya? Vamos ahora con planos de lenguaje. Estos planos son dos. Estos planos son dos. Son la lengua y el habla. Y como dijo Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, estos planos son como los dos lados de una moneda. Así como una moneda tiene cara y cruz, en el lenguaje también necesariamente hay lengua y habla. Son interdependientes. No existe uno sin el otro. Está un poquito borroso. Ya, ahora sí. Ajá. Ahí está bien. Es ahí, es A-H-I. Ahí está bien. Sí. Miren, para definir la lengua, nosotros lo hacemos, obviamente, en función del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es un conjunto de signos sonoros articulados. La lengua es una manifestación del lenguaje. ¿Ya? Entonces, de la lengua podemos decir
que es un producto social de la evolución del lenguaje. ¿Por qué decimos eso? Todos usamos lenguaje, ¿no? El lenguaje es universal, pero no es el mismo desarrollo el de un pueblo a orillas del mar que el de un pueblo en los Andes. Y a su vez es diferente del desarrollo que puede tener un pueblo en un desierto o que puede tener un pueblo en la selva. Por eso hay diferencias, por ejemplo, entre los chachapoyas, esos que nos dejaron Cuelap, esos que nos dejaron los sarcófagos de Carajilla, y la cultura desarrollada por los chavín, ¿no? Los de Cuelap usaron barro, los de Chavín usaron piedra. Lo que cultivan fue diferente, su alfarería fue diferente. Y a su vez ellos se distinguen de la cultura mochica o de la cultura chimú, que se desarrollan en valles costeños, en zonas desérticas. Ese desarrollo incide en que sus formas de comunicación se relacionen con sus actividades, y eso incluye el desarrollo de una lengua. La lengua es el reflejo de la cultura. La lengua es por eso particular para cada cultura. El espacio geográfico sí incide en el uso de la lengua. Por eso nosotros vamos a ver hoy día una variación dialectal, una variación de base geográfica. Claro, como las lenguas romances, que según el pueblo con el que finalmente se mezcla el latín o con el pueblo con el que se desarrolla, dio origen a diferentes lenguas, ¿ya? Entonces, el lenguaje es uno solo, pero la lengua es un producto de esa evolución del lenguaje, ¿no? Acorde con la cultura. Esta lengua es un conjunto de signos sonoros articulados. Quiere decir que necesariamente se trata de estos signos con los que nosotros hablamos, ¿no? Que articulamos, que pronunciamos. Signos sonoros articulados usados para comunicarse. ¿Por quién? Por una comunidad que tiene vínculos de diferente naturaleza, pero los principales son vínculos históricos, vínculos geográficos y vínculos culturales. Pongamos el ejemplo de cualquier lengua. A ver, te doy tres de las que te puedo hablar. El español, el inglés o el francés. ¿De cuál de ellas, con cuál de ellas hago el ejemplo? La primera respuesta, ya salió el francés. Además del español vamos a hablar en otro momento. El francés se origina en Francia, de ahí el nombre, cuando dos lenguas, la norteña o lengua de la norteña o lengua de Il, la norteña o lengua de Il, más asociada a la zona de Parisien, y la más sureña o lengua de Oc, la lengua aquitana, se van a mezclar. Estas dos lenguas, a su vez, eran producto de la transformación del latín y se terminan mezclando y se origina el francés. Llamado así porque a ese territorio se lo llamó la Franquia, y de Franquia, Francia, porque fue el territorio colonizado por los francos.
Esos francos se unieron a los galo-romanos y formaron una cultura. Un poco después llegaron los vikingos, no sé si alguien vio la serie Vikingos, ahí se cuenta justamente el pasaje al que hago alusión. Estos vikingos se establecieron en el norte de Francia, se mezclaron y a esa zona la llaman Normandía, de Nordman, norte, man, hombre, hombre del norte. Entonces, ahí terminaron de configurarse los franceses, pero estos vikingos llegaron y adoptaron esa lengua de los francos, esa lengua de la Francia. Así surgió el francés. Y este francés luego se expande. Francia coloniza la mitad de la isla en la que se halla República Dominicana y ahí se encuentra Haití. Estableció cerca de la frontera de Brasil una zona que se llama Guyana Francesa. Llegaron hasta la península de Indochina. Colonizaron parte del África, el norte de África, como Argelia, parte de Marruecos. ¡Qué casualidad! En esos lugares a donde llegan a colonizar, hoy se habla francés. Y lo mismo ocurre en Senegal o en Camerún. Es decir, tenemos un vínculo histórico, porque en algún momento todos estos territorios formaron parte de Francia, lo que significa que también es un vínculo político. Hoy son países independientes. Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Francia, la Guyana, Haití. Pero en algún momento formaron un solo imperio, el imperio francés. O sea, ese es un vínculo político. Dejaron cultura, vínculo cultural. Ahora, ahí estoy hablando de imposición, de conquista. Pero también hubo migración. Muchos franceses se establecieron al norte de las colonias inglesas. Ellos también llegaron al norte de América, ¿no? Ahí están esos anglosajones, esos perros bebedores de cerveza asquerosos, maldita. ¿Ellos dónde se establecieron? En una parte de lo que hoy es Canadá, el Quebec, donde hay ciudades como Vancouver. Entonces, en esa zona también se habla francés. Ellos, igual que las zonas conquistadas, eran súbditos de la corona francesa. Profe, ¿y por qué se habla también francés en Estados Unidos? Por ejemplo, en Nueva Orleans, ahí donde se origina el jazz, ahí donde es famoso el festival. Es que Nueva Orleans y en general toda la zona que se conoce como la Luisiana era también colonia francesa. Luisiana justamente en honor al rey Luis de Francia. Y cuando Estados Unidos se emancipa, o mejor dicho, cuando las 13 colonias se emancipan, como los estados, como se estaban expandiendo, dijeron, oye Francia, pues véndenos esta zona, acá tienes 4 gatos, ya, te la vendo. Compraron esa zona. ¿Y por qué hay tantos nombres en español en la Florida, en Miami, en Fort Lauderdale, en Boca Ratón? No solo por los cubanos, oye chicos, no solo por los cubanos que ha llegado, no, sino ya desde antes. ¿Tú sabes por qué? Porque antes esa zona, incluso se llama así Florida, porque eso fue zona de penetración española. Ahí tiene lugar la célebre aventura de Juan Ponce de León. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros hablamos de francófonos para referirnos a todos aquellos donde hablaron francés. Mira, vínculos culturales, vínculos históricos, vínculos geográficos. Y lo mismo, compáralo, y estoy seguro de que te das cuenta, es lo mismo que ocurre en todos los lugares donde se habla español. Antes fuimos un estado, el Estado español. Fuimos una provincia de ese Estado español, el Virreinato del Perú. Compartimos costumbres, las corridas de toros, la historia de la tapada limeña, que es una variante
de la mantilla española, que a su vez es una variante del velo de las árabes. Y sí, las árabes, claro, porque en España 8 siglos de ocupación árabe. ¿Te das cuenta? O sea, cuando nosotros analizamos los lugares donde se habla una misma lengua, vamos a encontrar, así como acabamos de hacer con el francés, vamos a encontrar siempre estos vínculos de carácter histórico, geográfico y cultural. Y el habla, ajá, el habla es el uso que cada miembro de la comunidad hace de la lengua. ¿Ya? Entonces, el habla viene a ser la materialización de la lengua. Tanto en forma oral como escrita. ¿Ya? Tanto en forma oral como escrita, pero siempre recuerda esto, por cada miembro de la comunidad. ¿De acuerdo? Eso es el habla. También podríamos decirlo así. La lengua es la idea que tenemos del código. Y el habla es la manifestación de ese código. ¿Tienen que ver con el dialecto? Sí. Y lo vamos a ver dentro de un ratito. Primero quiero que quede clara esa diferencia. Por ejemplo, supongamos que en esta clase fuéramos 100 personas. Habría una lengua y 100 hablas. Supongamos ahora que en esta clase participamos 1000 personas. Habría una lengua y 1000 hablas. En el momento en que uno sale, ya no habría 1000, sino 999 hablas. Regresa con su primo, entonces se recupera uno y se añade otro. Habría 1001 hablas. ¿Te das cuenta? El habla es siempre de uno. Y la lengua es del grupo. ¿Ya? La lengua es el código. Por eso decimos así. La lengua es el código. Y el habla es el uso del código. La lengua entonces tiene naturaleza social. Y como la lengua pertenece a toda la comunidad, es un producto histórico. Como producto histórico, es más o menos permanente. Y esa vigencia se debe a que la lengua se organiza sobre una serie de reglas. Es decir, hay teoría.
Una teoría que todos nosotros hemos interiorizado. Por eso también permanece la lengua, porque todos como comunidad nos sometemos a sus reglas. Y si la podemos entender, si nos sometemos a sus reglas y si la mantenemos, es porque forma parte de nuestra conciencia colectiva. O sea, que es psíquica. ¿Ya? Psíquica. ¿Se puede decir que el habla es personal? Sí. Justamente. Por oposición, mira, el habla es individual, o si tú quieres decirlo así, es personal. ¿Ya? Es personal. Por ahí me preguntaron, ¿y cómo diferencio el lenguaje del habla? ¿Qué dice acá? Planos del lenguaje. Entonces, la diferencia es que el lenguaje es del código universal. El lenguaje lo emplean todos los seres humanos. Pero esos seres humanos se dividen en culturas. Cada cultura tiene una lengua. Y dentro de la cultura, cada individuo usa de la manera que refleja su personalidad esa lengua. Por eso también se puede decir, sí, que la lengua es homogénea y el habla es heterogénea. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la lengua es homogénea? Porque la lengua tiene este carácter social, tiene que ser igual para todos. En cambio, como cada individuo es diferente, entonces cada habla es diferente. Por la misma razón, por la misma razón, el habla responde solo a la circunstancia de su uso. Es decir, esta de aquí es momentánea. No perdura. Solo se manifiesta en tanto la estemos usando. Y por lo mismo, a diferencia de la lengua, que es más o menos permanente, debido a que nosotros, en nuestra dinámica social, constantemente cambiamos de situación y vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos madurando con nuestras experiencias, nuestra forma de hablar, nuestra forma de emplear la lengua cambia, es variable. O sea, nuestra habla es variable. Y justamente iba a añadir eso, variable y además efímera. Porque en el momento en que dejó de usarse, dejó de existir. Y no se va a recuperar. No. ¿Por qué? Porque nunca se repiten exactamente las mismas circunstancias. Date cuenta, cuando tú ensayabas para una exposición en el colegio, decías, por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui, llamado Túpac Amaru II, fue cacique de Tinta, Surinam y Pampamarca. Lo recordamos porque este miembro de la nobleza inca inicia una rebelión que, si bien es cierto, gozó de apoyo popular, que él logra al asumir el nombre de Túpac Amaru II, en el fondo es una reivindicación económica,
porque él, como arriero, ve perjudicados sus negocios de transporte. Y el día de la exposición dices, Túpac Amaru II, y ahí te das cuenta su nombre. Túpac Amaru II, cuyo verdadero nombre era José Gabriel Condorcanqui, y que era de profesión arriero, y era noble, lo cual no era incompatible con su condición de descendiente de la nobleza inca. Es recordado en nuestra historia por haber encabezado una rebelión en la que gozó del apoyo de muchos españoles, por comerciantes afectados por las reformas borbónicas, como el propio Túpac Amaru, que tenía un negocio de transporte de mercaderías entre el Alto Perú hasta Argentina y Cusco, y quienes lo vieron en su condición de indígena, y es por eso que él toma el nombre de Túpac Amaru II. Al final has dicho lo mismo, pero de distinta manera, porque el habla no se repite. Dijiste lo mismo, pero con otras palabras, en otro orden. ¿Te das cuenta? Por eso es malo memorizar cuando uno estudia. Uno tiene que leer, entender, subrayar las ideas principales y luego exponerlo. Es como si lo explicaras a otro. La verbalización te ayuda a comprobar que has interiorizado las ideas. Pero si te lo quieres aprender así igualito, ¿no? Si te lo quieres aprender, por ejemplo, la Revolución Francesa da inicio a la edad contemporánea con la toma de la Bastilla en 14 de julio de 1789. La Revolución Francesa da inicio. No, pues. Así nunca vas a aprender nada. Recuerda, tú eres una persona. No eres un USB con patas. ¿De acuerdo? Exacto, muy bien. Tú te has dado cuenta, ya me perdí tu nombre. Pero ahí su compañero comentó, por eso San Marcos hace preguntas deco. Exactamente. Eso es lo que quiere. Es lo que quiere. Muy bien. Entonces, decía, el habla es variable y efímera. Date cuenta de que efímera, ya hemos dicho, nunca se repite en las circunstancias, por eso nunca se repite el habla. Y variable porque cambia. Date cuenta, desde que naciste estás empleando la lengua española, pero hoy no te expresas como cuando tenías 5 años. No hablas como cuando tenía 10. Y hoy hablas de manera diferente de la que emplearás dentro de unos 6, 7, 8 años, cuando ya seas egresado, cuando seas practicante, cuando estés en tus inicios profesionales. Y a su vez, esa forma de hablar será distinta de acá a unos 20 años, cuando ya seas canchero en tu profesión. Vas a ir cambiando. Ahora, curiosamente, lo contamos con una anécdota. Imaginemos, eres un pequeñín, 3 años, 2 años, 3 años, y dices, mamá, ya he ponido el vaso. Hijito, se dice he puesto, no se dice he ponido. Y tú de repente entrabas en crisis, porque dentro de ti pensabas, ha comido, ha bebido, ha leído, ha dormido. ¿Por qué no se dice ha ponido? Porque es ha puesto. ¿Acaso digo, ha dormido? ¿Ha leído? No. Y preguntabas, ¿y por qué no se dice ha ponido? Y seguramente la respuesta típica, porque así se dice, ¿no? No te explicaban, te quedabas con la duda. Hasta que de pronto creciste y fuiste a ese mágico lugar donde comenzaste a aprender. Llegaste al colegio y en el colegio el profesor te decía, existen verbos regulares y verbos irregulares. En estos últimos vamos a ver que se altera la raíz o se altera la desinencia. Y entonces ahí aprendes, verbos irregulares. Por eso es ha puesto,
ha roto, ha dicho, y no ha ponido, ha rompido o ha decido. Ah, ahí ya te aprendiste. Pero ojo, primero lo hablaste y luego entendiste el porqué. Eso se debe a que la teoría la aprendiste, la justificaste cuando en el cole. Ahí aprendiste teoría. Pero al colegio ya llegaste hablando. ¿Por qué? Porque el habla es práctica. ¿De acuerdo? Es práctica. Por último, el habla es psíquica, porque primero piensas, luego es fisiológica, porque tu organismo tiene que funcionar para producirla. Y por último es física, porque se manifiesta en los sonidos que emites o se manifiesta en los caracteres que escribes. Ajá, un ratito, ahí hay una buena pregunta. ¿Y por qué la RAE normaliza los barbarismos? Para empezar, no todos. Y esto ocurre porque a veces la norma se impone al sistema. Es decir, mayoritariamente se comete un error y entonces el error se institucionaliza. Un ejemplo. Hace un rato empleé la palabra pininos. Dije, cuando estés en tus pininos profesionales. Pinino significa las primeras veces. Hace referencia al aprendizaje académico, al aprendizaje profesional. Con el tiempo, alguna bestia dijo pinitos y otros más bestias lo siguieron. Dijo, pininos, ¿qué será pininos? Debe ser pinitos. Hizo sus pinitos, los pinitos profesionales, y los demás lo siguieron. Y al final todo el mundo usaba pinitos, porque, no, el periodista dijo eso, debe ser, ¿no? Lo escuché en la TV, no, pues esos patas estudian comunicación, ¿no? Por algo estudian comunicación, ¿no es cierto? Bueno, eso era antes, ¿no? Cuando periodismo era periodismo. Ahora son prostitutas de la pluma o del micro. Solamente están al servicio de lo que dice su amo, el dueño del canal, el dueño del periódico. Pero es un fenómeno global. No obstante, siempre hay quien se rebela. Y gracias a que todavía existen periodistas rebeldes, periodistas para quienes la verdad es lo principal, podemos comparar. Pero como decía, debido a ese uso, se generalizó. Y como se hizo general, como se hizo mayoritario, la academia aceptó pinitos. Ahora le encuentras pinitos, dícese también pininos, o prefiérese pininos. Ahí está. Claro, los botan del canal o renuncian, como hizo Hildebrand en la cara pelada de los Delgado Parker. Hay otros, en cambio, que se someten. Ahí tienes a los Beto Ortiz, ahí tienes a la Cecilia Valenzuela, a los Guillermo Thorndine, etcétera. Y a otros los despiden, ¿no? Como Jaime Chincha. Pues te digo, hay de todo. Hay de todo. En fin, la verdad es que eso también ocurre en todas las profesiones. Por ejemplo, en la mía. Va a haber profes porque, por ejemplo, hay un factor que incide mucho, la encuesta. Y hay profes que son chacoteros, hay profes que hacen bromas, se vacilan contigo y ahí ya sacan 20 en la encuesta.
Hay otros que no. Hay otros que le exigen al alumno, otros que le van a decir en su cara pelada al alumno, bueno, ¿para qué estás acá? ¿Para estudiar o no? Si no, regrésate a tu casa. Y claro, como hay algunos que son de la generación del cristal, ¡ay, qué pena, me profe me trató mal! ¿Ah? Ya depende, ya depende. Por ejemplo, mi concepción es que tú eres un alumno, tú no eres un cliente. Entonces, cuando metas la pata, cuando hagas algo mal, te lo tengo que decir. Tú eres un alumno, estás alguien que está en formación. Y como quiero que madures, te trato como adulto. Por eso a veces hablo así, de ti, de tú a tú. Porque si te trato como grande, como adulto, vas a madurar. Pero si todavía te voy a tratar como bebito, pues ¿cuándo vas a aprender? Además, tú vas a San Marcos, tú no vas a la Católica, la del Pacífico, ¿no? Primer día de clases, tu horario, tu salón. A ver, ahí tienen un tutor, un guía de alumnos de años superiores, los van a guiar a su salón. Vas corriendo. San Marcos, no, tú llegas. Ahí, ya, esos son tus profes, arma tu horario. ¡Bla! Hay que pelearse, hay que amanecerse para escoger el profe. No, dicen que bueno, este es jalador, sí, pero es bueno, ya me matriculo con él. No, yo quiero el vago. ¿Ah? Vas a tu cafetería ahí en la... No, un día, un pata me definió, él estudié en la de Lima. Me dice, mira, compadre, la de Lima es la única cafetería que tiene universidad adentro. Me maté de risa. Me maté de risa. ¿Ah? Bien maleado, ¿no? Dice, es la única cafetería que tiene universidad adentro. Qué maleado, pero era una forma de expresar su descontento con ciertas cosas, ¿no? Ustedes no van a tener esas cafeterías bacanes, ¿no? Ahí van a escoger su menú ejecutivo. No, pero ustedes van a San Marcos. Vas a ir al comedor, ahí vas a tener que pelearte. Un pedazo de carne, es mío. ¡Pum! Bueno, ya van a pasar por esa experiencia, pero recuerda siempre, tú vas a San Marcos, no vas a ninguna otra. Bien, chicos. Entonces, en resumen, el lenguaje, código universal. Y atención, vamos a viendo las diferencias. Universal, social, individual. Todos los hombres, una comunidad, un individuo. Inmutable, más o menos permanente, variable y efímera. ¿Te das cuenta? Esas son las diferencias. Solamente cruza la información. Listo. Ahora, hablemos de las variaciones. Las variaciones lingüísticas. Y ahora sí van a entender, o mejor dicho, ahora sí van a recibir respuestas algunos a quienes no les pude contestar porque hubiese sido adelantarme. ¿Qué relación tiene con dialecto? ¿Qué relación tiene con el habla subestándar? Ya, es lo que vamos a ver ahorita. Variaciones lingüísticas. Atención. Las variaciones lingüísticas. Estas son las variaciones o cambios que se producen en el uso de la lengua según diversos factores. Empezamos con el factor social. Hablamos entonces de la variación diastrática. Dia es diferente. Astrática viene de estrato, o sea, nivel. En las sociedades clasistas se forman grupos. Bueno, en general en todas las sociedades siempre habrá grupos. Entonces, esos grupos
Estos grupos establecen se establecen por alguna afinidad profesional, cultural, religiosa, etcétera, y desarrollan sus formas particulares de expresarse. A esas variaciones de los grupos, según su identificación en la sociedad, se las conoce a estas variaciones como sociolecto, ¿ya? Como sociolecto. Ahorita no ha salido un ratito su tutor. En cuanto regrese le pido que vuelva a modular el brillo. Me preguntan, entonces, ¿lengua es igual que idioma? No, cuidado. La lengua, si se hace oficial para un país, se llama idioma. Entonces, cuando nosotros estudiemos la realidad lingüística del Perú, ahí vamos a hablar de idioma, ¿ya? Y vamos a ver que en el Perú no hay un idioma, sino que en el Perú existe multioficialidad lingüística, ¿ya? El idioma es un concepto legal, idioma es un concepto jurídico, el idioma es la lengua oficial de un país. ¿Sí? El quechua, el aymara, el aguajún, según su zona, son idiomas. Pero repito, eso lo vamos a ver en otra clase, la de realidad lingüística. Aquí, a lo que nos estamos refiriendo es que en una sociedad existen grupos. Las personas, por su ejercicio profesional o por alguna otra afinidad, se identifican con tales o cuales grupos. Entonces, la forma de expresarse de cada grupo se llama sociolecto. Es una variación de carácter económico, social. Por ejemplo, los militares hablan de la misma forma que los médicos. No, claro que no. Son diferentes ámbitos. Entonces hay un sociolecto de los militares y un sociolecto de los médicos. A su vez, ellos hablan de forma diferente, por ejemplo, de los rockeros, ¿no? De los metaleros. No sé, tú que eres chiquillo, pero de repente tu hermano mayor o de repente tu papá conocen. En la calle Quilca, un clásico. Ahí en Quilca se juntan los rockeros. O si te gusta el rock, de repente has ido a comprar ahí tu cadena, tu polo negro de Black Sabbath, de Metallica, ¿no es cierto? Ellos son diferentes de los que se juntan por aquí donde en el cruce del 28 de julio, ¿no? Donde termina Wilson y empieza la Arequipa. Ahí encuentras a los K-Poppers, ¿no? Los que no son fanáticos de Metallica, ¿no? De Guns N' Roses, no, ellos son fanáticos de BTS, ¿no? Hacen de Blackpink, ¿no es cierto? De ahí, ¿ah? Exacto. Entonces, metaleros o K-Poppers tienen ahí su forma particular de expresarse cada uno. Esos son sociolectos también. También son sociolectos. Así como, qué sé yo, hay una forma particular de expresarse de la comunidad universitaria que es diferente, ¿no? El rector de San Marcos, en este caso la rectora de San Marcos, no habla igual pues que la cabecilla de la banda de Las Peperas, ¿no es cierto? Son diferentes. Ok. Entonces, a ese tipo de variaciones nosotros las llamamos sociolectos. No, los rastas, ¿han visto los rastas? Pase bien, hermano, ¿no? Ahí está. Ahí está. Nosotros entonces tenemos que resumir, establecer algunos patrones, ¿no? Vamos a lo general. Y en lo general
aparece la norma. La norma es el uso general. La norma es lo que también llamamos estándar. ¿Cómo hace? Imagínate, ¿no? Llega el decano de la facultad, ¿no? El decano de la facultad se baja de su auto, está subiendo las escaleras y se cruza con el jardinero, ¿no? Doctor, buenos días. ¿Cómo está usted, señor Felipe? ¿Qué tal? ¿Qué dice la salud? Ay, doctor, si no fuera porque trabajo con las plantitas, ya me hubiese oxidado. Ja, ja, ja. Se ríe el doctor. Y usted, doctor, bueno, ahí en el consultorio, en la clínica. Bueno, hasta luego, doctor. El doctor entendió cuando el maestro jardinero le dice, si no fuera porque trabajo aquí, ya me hubiese oxidado. Sin embargo, si el doctor, si el médico, el decano, hubiese querido referirse dentro de su ámbito a lo que don Felipe dijo, me hubiese oxidado, hubiera dicho anquilosamiento. Sus músculos se hubiesen agarrotado, se hubiese producido un anquilosamiento o artrosis. ¡Ah, chispas! ¿Qué pasó? Insisto, cada quien tiene su forma de expresarse, pero se van a relacionar porque todos, y por eso se entienden, todos hablan la norma. Usamos la norma. En esta norma tenemos el habla culta y tenemos el habla coloquial, ¿ya? El habla culta y el habla coloquial, ¿de acuerdo? Alexis, cuando dices jergas ya no necesitas añadir profesional, porque las jergas constituyen una variación, se llaman justamente jergas o tecnolectos. La jerga o tecnolecto es la expresión de un ámbito técnico, profesional o artístico. Donde tú en el colegio decías, hay que sombrear, en este dibujo voy a sombrear, el artista dice, difumina la luz o difumina la sombra. Ah, difumina. Donde una persona cualquiera, como tú o como yo, sin especialización médica, dice, disculpe doctora, a mi papá ya por su edad siempre le duele la cabeza en la mañana, ¿no? Todas las mañanas amanece con dolor de cabeza. El doctor en la historia clínica anota, porque ahora es el médico, pero en otra ocasión otro médico podrá tratar. Entonces tienen que hablar el mismo lenguaje, o sea, tienen que usar la misma jerga. El doctor anota, el paciente adolece de cefaleas matutinas. Ah, esa es su forma especial. Claro, chicos, ¿no te has dado cuenta? Los profes también. Yo te hablo de lenguaje, lengua, habla. Te hablo de variación diastrática. Te hablo de habla culta, habla coloquial. Hablamos de lingüística, ¿verdad? Hace un rato me preguntaron, ¿en qué se diferencia lenguaje de lingüística? Lenguaje, ya hemos dicho, es el código universal. Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje. Lengua es un producto cultural del lenguaje. Gramática es el estudio de una lengua en particular. Ajá. Jerga de lingüista. Viene, no sé si te enseña Luis o te enseña Manuel, pero seguramente habrás escuchado, pues hablan de género lírico, que alude a la subjetividad. Por eso se relaciona con la emotividad y se manifiesta en especies como la oda, que es una composición de exaltación, la elegía,
que transmite pesar, por ejemplo, ante el fallecimiento de un ser querido, o la égloga, en la que a través de un mundo de naturaleza idealizada, en el cual habitan pastores, el autor, por boca de ellos, expresa sus sentimientos. Jerga del literato. Bucólico es con B, égloga es con tilde en la E, fúnebre es con tilde en la U. Ya ven, ahora yo te estoy corrigiendo, ¿eh? ¿Sabes? Igual, habrá otro profe que te habla de seviana, mediatriz, incentro, baricentro, tangente, cotangente. Otro te habla de derechos especiales de giro, balanza de pagos, Producto Bruto Interno, inflación, deflación. Chester. Cada quien tiene su forma de hablar. Pero cuando nos juntamos, no importa si él enseña geometría, si él enseña economía, si él enseña literatura o yo lenguaje y, chicos, un par de chelas, pues hace calor, mucha vaina, ya. Ah, coloquial. Unas heladas, claro, P, con confianza, P. Coloquial. Pero en clase estamos usando este nivel. En clase estamos usando ese nivel porque necesitamos ser claros, necesitamos ser específicos, porque tú te vas a desenvolver en un ámbito formal, académico, y entonces este nivel. Cada quien con su, entre comillas, lenguaje particular. Pero ahora ya no, tú ya estás aprendiendo, ya no es lenguaje particular de cada uno, vas a decir su tecnolecto, su jerga. Sí, chicos, tienen que ser cultos porque ustedes aspiran a una carrera universitaria. Este es el habla que ustedes deben tener. Y en la universidad van ustedes a poder experimentar el nivel superestándar. El nivel superestándar que se expresa. A ver, acá tenemos, en su más alto nivel, la expresión literaria. Ah, la cámara, ajá. Chicos, ¿está bien el brillo? Antes me pidieron algunos, o lo bajo un poquito, ustedes digan. Ah, qué bonito. Estamos en amena tertulia. Ah, un poquito, bájale, por favor. Muy bien, eso por ejemplo es expresión culta, muy bien. Entonces, expresión literaria. Ahí, ¿no? Preciso. Listo, muy bien. Gracias. Entonces, ahora no es necesario llegar a la universidad. Si tú lees un artículo de Vargas Llosa, lees su columna Piedra de Toque, si lees alguno de los ensayos de Octavio Paz, por ejemplo, La llama doble, o lees los cuentos de Borges, como los de ficciones, ya estás en contacto. Es un altísimo nivel. En la universidad, de todas maneras, vas a tener contacto con este nivel, aunque no leas literatura, porque deberás revisar las obras, los grandes tratados, ¿no? Asistirás a clases magistrales. Magistral viene de magíster, o sea, de maestro. Esa es la expresión erudita. Y atención, la expresión erudita no es afectada. O sea, no es una forma de hablar difícil para que impresiones. Eso se llama chamullo. No. La expresión erudita se caracteriza por su precisión. ¿A qué me refiero con precisión? Empleas las palabras exactas. A ver. Cuando cayó en medio de los espinos, se hizo varios cortes.
se hizo varias heridas en la piel. Precisión léxica. Al caer entre las matas de espinos, estos dilaceraron sus carnes. ¿Y te das cuenta que incluso es más breve? ¿Por qué? Por la precisión. No es una zona yermo, se dice una zona yerma. Zona, femenino. Entonces el adjetivo debe ser en femenino. Yerma. Zona yerma. Y eso lo encuentras en Borges, por ejemplo. O en Kafka. Una característica de Kafka es que independientemente de sus personajes, su expresión es uniformemente culta. Pero tú pues vas a encontrar aquí, como te digo, las expresiones de los grandes maestros. Aquí hay precisión, hay respeto de las normas gramaticales, riqueza léxica. Y atención, todo eso lo vas a aprender en el primer ciclo. O al menos te lo van a enseñar. Ya depende de ti si te esfuerzas. ¿Por qué? Porque van a enseñarte a redactar. Esto es a lo que aspiras. Y de lo que debes apartarte es esto otro. El nivel subestándar. Aquí no, por favor. Desacostúmbrate. Olvídate ya de las jerigonzas. Olvídate de las groserías. Olvídate de los vicios del lenguaje. Exacto. Olvídate del ga. Olvídate de eso. ¿Ya? Olvídate de tabas. Olvídate de lompa, ñoba. Olvídate, oh, vamos a jamear. Pucha, se quedó jato. No, ya anda olvidándote de eso. ¿Ya? Anda olvidándote. Olvídate de las groserías, ¿no? Las irrepetibles, las irreproducibles. También, olvídate de los vicios. Vicios del lenguaje. Ojo, ese profesor no está mal, ¿eh? ¿Acaso está mal el profe? No. Profe, profesor, son válidos. Profe, apócope. Profesor, síncopa. Son fenómenos reconocidos en los procesos de formación de palabras. No las sabías. Pero en el ámbito coloquial, no en el ámbito formal. O sea, estás con tus amigos y todo normal, ¿no? Pero cuando escribas, cuando expongas, ahí sí tiene que ser en ese nivel, ¿ya? Nada de jerigonzas, nada de groserías, nada de los vicios del lenguaje, nada de, oh my God, ¿qué es eso? ¿Cómo que nadie me enseñó? ¿Ah? No. Olvídate del what the fuck. ¿Tienes complejo de gringo? ¿Qué cosa? ¿Ah? Nada de la bitch. ¿Qué es eso de la bitch? ¿Qué es eso? Pues. Chicas, tampoco nada del ganado, pues. Así como a ustedes no les gusta que les digan las germas, los cueros, a los hombres tampoco nos gusta que nos digan el ganado. ¿Qué es eso del ganado? Pues? Se malean con uno, ¿no? Entonces ya saben, los extranjerismos también son mal vistos. Las faltas de ortografía. Te equivocas al colocar una tilde, al usar mayúscula. Jerigonza, lo dije, la jerigonza es
el lenguaje oculto, ¿no? Ese código desarrollado, código desarrollado para ocultar, ¿no? Por ejemplo, oh, chino, te vendo unas tabas. ¿Tabas? No. Es zapatos, zapatillas. O las tillas, ¿no? A las tillas le dicen a las zapatillas. Entonces, nada de eso. Nada de eso. Es mejor, tuvieron sexo que tiraron un polvo, ¿no? O se echaron un polvo. Tampoco eso. Ok. Hay una pregunta interesante. Me dicen, ¿cómo diferencio lo subestándar de lo coloquial, de lo popular? Es que estas son expresiones populares, pero estas son expresiones restringidas. Son vulgares. Esto es popular y esto es vulgar. A ver, mira la diferencia. Me voy a jugar pelota con mis amigos. ¿Ya? Me voy con los profes, jugamos pelota y les digo, ¿no? Unas cervecitas. Vamos, unas chelitas. Ya, vamos. ¿No? Ya, Panchito, te hacemos la patería, te acompañamos. Chelitas, patería. Esas son expresiones coloquiales. Igual como, en lugar de decir, está enamorado, se ha encamotado con la flaca. En lugar de esto es un desastre, esto es un sancochado. Está totalmente desubicado, está más perdido que el huevo frito en ceviche. Entonces, esas expresiones son coloquiales, son válidas. Son válidas. No he dicho groserías, no he usado términos despectivos. Por eso decía, mira este ejemplo. Llego a la cevichería, no hay sitio, pero se están levantando, una familia se está yendo, ya, pum, nos sentamos al toque. Acabo de decir al toque, o sea, de inmediato. Nos sentamos. Pero el mozo demora en venir. Podría decir, mozo, ¿quién atiende? Ya pues, no hay quien atienda. ¿Para qué lo hago sentir mal? Ahí escucha a su jefe. ¿Qué cosa quiero? Que el jefe le diga, oye, Patricio, ya puede, esa mesa. ¿Para qué? ¿Para que luego venga renegando y le meto un escupitajo a mi fuente de ceviche? No, pues. No voy a hacer eso. Así, con cancha, así, a lo coloquial. Hermanito, amigo, bien coloquial, ¿no? O sea, no hay cariño en esta casa, hermano, mira, hace rato estamos aquí, ya pues, por favor. No hay cariño en esta casa, en lugar de, oye, atiende bien, ¿no es cierto? No hay cariño en esta casa. Sí, maestro, disculpe, ya ahorita le traigo la carta. Hermanito, tranquilo nomás. Mientras tanto, unas cervecitas, hermano. 4 cervecitas, hermano, así, heladitas. Al polo, con su pingüino adentro. Tengo la garganta como acerrín, hermano, todo el día dictado. Y no he sido vulgar. Es más, he sido hasta literario. Al decir al polo, empleo un tipo de metáfora llamada sinécdoque, donde estoy hablando del efecto por la causa, o sea, tan frías que pareciera el polo. Al decir con su pingüino adentro, utilizo un tropo literario llamado alegoría, así como la balanza es símbolo de la justicia. Cuando digo con su pingüino adentro, estoy remitiendo al frío extremo, al polo. Y cuando digo tengo la garganta como acerrín, estoy usando un símil. ¿Te das cuenta? He usado puras figuras literarias. No he sido vulgar. He sido canchero. He sido coloquial. Vulgar sería esto. Me siento y... ¿Qué es eso? Qué falta de respeto. Estoy llamando a una persona, no estoy llamando a un perro. ¿Por qué lo voy a silbar? ¿Qué es eso de? Eso es muy mal. Primer error. Segundo, lo trato con desprecio. Mosaico. Mosaico. ¿Ah? ¿Le dicho cara de qué? ¿Cara de piso? ¿Cara de guapo? ¿Qué? Y me la doy de bacán, ¿no? Un trapecio para la Mesopotamia que está Suzuki.
Alto que pala y en primavera, rájate con 3 Cervantes bien helenas, ¿ah? Que estoy bien apurímac. ¿Qué es eso? Eso es lo vulgar. Esa es la jerigonza. Eso es lo que deben evitar, chicos. ¿De acuerdo? Nada de eso. ¿Ya? Nada de eso. ¿En serio hay gente que habla así? Bueno, te diré que en algunas cevicherías de la Victoria o en algunos barcitos del Callao, sí, pues, sí, a veces hay personas que se expresan así, de esa forma, ¿ya? Ese es el subestándar, eso es lo vulgar, eso es lo que debes evitar, ¿ya? Olvídate, ya anda olvidándote de eso. Tú ya estás en otro nivel. Ah, por si acaso, su profe no habla así, ¿ah? No vayan a... Y al primero que van a contar, oh, mi profe habla así. No, cuidado, ¿ah? Por si acaso. Por si acaso. Vamos ahora con la variación variación diatópica. La variación diatópica, ya he dicho que es diferente, topos es lugar. La variación diatópica es la que comúnmente conocemos como dialecto, ¿ya? El dialecto, es decir, una variación de acuerdo al lugar, una variación regional, ¿ya? Esta es la variación regional. Vamos a colocarla así, para que no vayamos a confundir. Variación regional. Según el lugar, por eso topos, según el lugar hay variaciones, así como también según la identificación con un grupo social. Para hablar de dialecto, nosotros nos fijamos en que existan diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias que deben existir para que nosotros hablemos de dialecto? Primero, debe haber diferencias fonéticas. Es decir, diferencias. A ver, un ratito. Sí. En las expresiones literarias puede emplearse el habla vulgar. Por ejemplo, Vargas Llosa es un autor del neorrealismo y él va a reflejar diversos personajes, ¿no? De diferentes niveles sociales, de diferentes actividades, ¿no? Y hemos visto, un delincuente no va a hablar igual que el profesor de la universidad. El jefe de una banda de narcotraficantes no se va a expresar igual que el rector. Entonces, si en el nivel literario se apela a esas expresiones, es solo para reflejar la realidad, ¿no? Es acorde con el personaje. Por ejemplo, Vargas Llosa, a quien es una delicia leer en sus ensayos, en sus artículos, en sus novelas.
Yo tenía 13 años cuando leí La tía Julia y el escribidor. Me gustó porque en esa novela Vargas Llosa habla de cómo fue naciendo en él la vocación literaria y cómo careció de un modelo, ¿ya? Careció de un modelo. Y me sorprendió, tenía 13 años, yo era un chico tranquilo, era medio nerd, como dirían hoy en día. Salía poco, me la pasaba leyendo, dibujando. Y me sorprendió porque en la parte final dice que Pedro Camacho estaba casado, sí, con una argentina. Ah, por eso su rabia con los argentinos. Se vino solo, pero luego se volvieron a juntar cuando le entró la locura. ¿Y qué es? Y se rieron todos. Él dice que es artista y rió más fuerte otro. ¿Qué artista va a ser? Es una puta. Si el otro día se me acercó y me decía que me lo chupaba por 10 soles. No, mamacita, ¿qué va a hacer? Si yo quiero que me lo muerdan así despacito y tú ya no tienes dientes. Es vieja, es horrorosa. Cuando yo leí poco más, poco menos esa conversación, porque ya está acabando el libro, es cuando se reencuentran con uno de los personajes, me quedé estupefacto, ¿no? ¿Qué es esto? Menos mal que ya era más grande, ya tenía unos 17 años, cuando leí Pantaleón y las visitadoras. Uy, olvídate. En la parte de Pantaleón y las visitadoras también hay muchas referencias sexuales. Son explícitas. Y chicos, eso no resta méritos. No lo hace disminuir. Si se va a hablar de prostitutas, pues hablarán como prostitutas en medio de un ambiente que a veces linda, que es un ambiente marginal y que a veces linda con lo delincuencial. Sí, va a haber eso. Pero es el manejo, es el manejo. En el mismo libro de la tía Julia y el escribidor, el comentario del presentador. En esta novela que se incluye dentro de las que clasificamos como de aprendizaje, muy semejante a las cuitas del joven Werther o los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, Varguitas, el futuro escritor en ciernes, sufrirá desde las profundidades plutonianas de la aberración intelectual el bombardeo de sus ideales flaubertianos por parte del escribidor Pedro Camacho. Y ahí seguramente entraron en shock. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir profundidades plutonianas de la aberración intelectual? ¿Qué es eso? Y sin embargo es muy preciso. Ok. Sigamos con el dialecto, pero por favor, son dos lenguajes distintos. La película, la literatura, a veces nos gusta más la película, a veces nos gusta más la obra. Ya es una cuestión de gustos, pero sobre todo tengan en cuenta que son dos lenguajes. Lenguaje lo utiliza en el sentido amplio. Son dos lenguajes distintos, son dos artes. ¿Ya? A ver, sigamos porque si no nos vamos a atrasar. El dialecto es la variación diatópica, o sea, una variación de carácter regional. Para hablar de dialecto, nosotros debemos encontrar diferencias. La primera es la fonética. La primera es la fonética. En diferencias fonéticas hacemos alusión a la forma de pronunciar, a los sonidos. Por ejemplo, el dejo. El dejo es esa peculiar entonación que cada uno tiene. Los venezolanos
tienen un dejo diferente de los colombianos, estos diferentes de los mexicanos diferentes de los argentinos diferentes de los peruanos diferentes de los españoles, etcétera. Entonces, el no, dejo, cuando tú dices chamo, chavo, eso es otro tipo de diferencia. Dejo, a ver, hablemos del Perú. Aquí en el Perú, por ejemplo, pues, hay diferentes dejos. Si tú has escuchado allá a mis paisanos del norte, ellos te hablan así, pues bien pausado. Pues así, en Piura, pero específicamente, pues, en Catacaos, Catacaos. El trujillano tiene un aire, un dejo, no tan pausado, pero sí muy señorial. A mí me encanta la pronunciación que tienen ellos. Tienen muy bonito dejo. Entonces, mira, el piurano es así, pues, ¿no? Pausado, ¿no? Ese de Catacaos que te digo, ¿no? De más allá. En cambio, hay otros que te hablan así rapidito, como si estuvieran correteando con un chicote para que hable rápido. Oye. Ahí está, pues ahí en la selva, ¿no es cierto? El Félix ha ido con el Juan, ya te he dicho, oye. Y hay otros pues que te hablan así, que parece que están peleando contigo, pero no es así, pues papá, no están peleando contigo. Así habla, pues ese es su hijo. ¿Ah? Sí, pues. Eso es el dejo, esa entonación. Otra diferencia fonética, yeísmo, ceseo, etcétera. Yeísmo en casi todo el Perú. Confundimos la Y con la EY. ¿En qué parte del Perú hay zonas en las que todavía diferencian, en las que existe esta ultracorrección? En la sierra. Tú y yo tenemos el dejo peruano. Nosotros no lo reconocemos, estamos acostumbrados, pero un argentino, un colombiano, un chileno nos dice, tú eres peruano, nos sacan por el dejo. No es que sea neutro. Dialecto es la variación, fonética es diferencia de sonido, o sea, fonética tiene que ver con el sonido. En algunas partes de la sierra sí diferencian, se llama ultracorrección. En todo el Perú, ceseo. Aquí nadie pronuncia la Z. Nadie dice zapallo, zócalo, zinc, zapatos. Nadie dice eso. Todo lo pronunciamos como S. Fonética es el sonido, correcto, cómo suena. Diferencias morfológicas. Pues hombre, allá en España utilizan mucho el diminutivo illo, entonces, joder, si van a llamar a Andrés, dicen que venga Andresillo. Pues que Andresillo para más de Morón. Apuesto que ha ido con Teresilla por ahí. Oiga, tío, ¿no? Ellos usan mucho el illo. Vámonos al Caribe. Vamos a la zona de las Antillas. Oye, chico, ¿y el Andresico todavía no regresa? Pero que este Andresico se ha llevado mi taladro, chico, ¿y cómo va a trabajar yo acá, no? En la zona de las Antillas utilizan más el ico. Algunos venezolanos que son de la zona atlántica, ¿no? Son más caribeños, algunos de ellos también usaban más el ic,
¿no? Momentico, espérame un ratico. En cambio, aquí en la costa pacífica, Ecuador, Perú, norte de Chile, usamos más el it, Andresito, ¿no? Espérame un momentillo, hijo. Ahí ni bien, espérame un momentico, que ya salgo. Choche, un momentito, pues, ya regreso. Es lo mismo, pero estamos usando diferente morfema. O sea, se altera ligeramente la estructura de la palabra. Diferencias sintácticas. Es decir, diferencias. A ver, sí, el acento también. El acento también. ¿Por qué? A ver, fíjate en algo. El mexicano dice fútbol. Nosotros decimos fútbol. El argentino dice chofer. Nosotros chofer. El español dice video. Nosotros decimos video. Existen palabras de acentuación octativa. Cambia el acento, pero no el significado. Esa es una variación también, o es una diferencia también fonética. Tiene que ver con la pronunciación. En efecto, la sintaxis es el ordenamiento de las palabras. Aquí en Lima decimos algo así como: don Eusebio vende tamales en la esquina del mercado. Don Eusebio vende tamales en la esquina del mercado. En la selva dirían algo así como: del mercado en su esquina, don Eusebio sus Juanes vende. Sintaxis es la rama de la gramática que estudia cómo organizamos los mensajes, estudia cómo se ordenan las palabras. Por eso hablamos aquí de diferencias sintácticas, por la manera en que se ordena esas palabras. Otra diferencia sintáctica: las personas en la selva, en Cataluña, en España, y en Chile, colocan el artículo antes del nombre de las personas. El nombre de las personas es el antropónimo. El Juélix se ha ido con la Juana a la casa del Beto. Y en Chile y en Cataluña hacen igual. Sabemos que los artículos no deben ir, pero ellos lo usan. Es un rasgo dialectal. En la serranía, bueno, no solo en la serranía, en la ceja de selva. O sea, te hablo de Chachapoyas, te hablo de Huánuco, de algunas zonas de Cajamarca. Ahí puedes apreciar que el verbo lo suelen colocar al final de la palabra. Mañana entonces vamos a ir. En lugar de vamos a ir mañana, en lugar de dice que está cansado dice.
En Huánuco, por ejemplo, también he escuchado que usan el verbo decir como muletilla. Has terminado la tarea, di. Ya lo hemos hecho todo, di. Terminaste, di. ¿Te das cuenta? Es un rasgo dialectal. Tiene que ver con la forma en que se ordenan. Y por último, tenemos las diferencias léxicas. Bueno, aquí mejor le pongo más ejemplos, ¿ya? A ver, uso de artículo ante antropónimos, verbo al final, complementos al inicio de la oración. Ya, esos son ejemplos de variaciones sintácticas. Léxicas tienen que ver con el vocabulario. Por ejemplo, en México usan el término chavo, en España, chaval, en Venezuela, chamo, en Perú, chivolo, en Chile, cabro, en, en Argentina, pibe. ¿Mm? Entonces, son diferentes palabras con un solo significado. Cuando cambia el vocabulario, un ratito Alexander, ahorita te contesto, cuando cambia el vocabulario, a eso hacemos referencia con variaciones léxicas, ¿ya? También se puede apreciar variaciones semánticas, ¿no? Aunque son más limitadas. Por ejemplo, si aquí en Lima decimos o escuchamos poto, lo primero en que pensamos es en la nalgamenta, ¿no? En el trasero. Pero allá en Piura, poto, lo primero es la vasija chichera. Claro. Aquí decimos, oye, ese cojudito, y para nosotros es una ofensa, ¿no? Sí, y todo despectivo. En cambio, allá en el norte, el cojudito es el pote más pequeño, o sea, no se dice potito, sino el cojudito es ese mate en el que te traen la canchita. Ese es el cojudito. Eso ya es el que cambia el significado de una palabra. También tenemos el caso de guagua. Para nosotros guagua es niño, ¿no? Viene del quechua. Pero ahí en Cuba guagua es el bus. Otra diferencia. Para nosotros camión es el vehículo que tiene una tolva, tiene una zona de carga. Es el que lleva minerales, es el vehículo de carga. Pero en México camión es lo que llamamos el bus nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, esas son diferencias semánticas. Mira, donde no hay diferencias es en el plano ortográfico. Todos aplicamos la misma ortografía. Todos nos sometemos a las mismas reglas. Y justamente por eso es que gracias a la ortografía, la lengua tiene unidad. Para terminar, este es un tema del que ya hemos hablado, solo lo dejo indicado. La variación diafásica. Diafásica tiene que ver con diferentes fases. En la variación diafásica también nosotros hablamos de diferencias. Y estas diferencias
son personales, son diferencias de edad, de sexo, de cultura, de ocupación, de religión, etcétera. Este idiolecto es simplemente el habla. Conforme nosotros vamos adquiriendo o perdiendo cultura, conforme nos vamos especializando, conforme envejecemos, cambia la forma de hablar. Por eso, si escuchas a uno de 40 años diciendo cicatriz, uy, una flaquita, dice, ¿qué tipo más inmaduro? Habla como chibolo. El mismo ridículo de una señora de 50 que diga, oh my God, literal, flaca, literal, o sea. Según la edad, ¿no? Hay un grado de madurez y eso se refleja. Oyéndonos a los extremos, tu abuelito que está en pleno uso de sus facultades mentales, no llega a tu casa diciendo, mami, que yo teta. No, pues. O tu hermanito de 3 años no se acerca a un extraño en la calle y le dice, causita, un poquito de fuego para mi troncho, pero no. No va a hacer eso. El sexo. Hay expresiones que son particulares de los hombres y otras de las mujeres. Un chico no va a decir qué regia estaba Manuela. Un chico va a decir, pero qué guapa, qué buena que estaba Manuela. Las amigas dicen, ay, qué regia que ha venido, qué linda que está. Si jugando pelota faulean a tu amigo, él no se va a levantar diciendo, ay, mis ovarios. Es imposible. O no te imaginas tampoco toda una chica bellísima, justo la que te gusta, que camina cimbrándose como una palmera, que se acerca al kiosco y dice, tía, una hamburguesa con ají. No, pues. También la religión. Un mormón, a menos que sea broma, pero un mormón no te va a decir par de chelitas. Un judío ortodoxo no dice unos chicharroncitos para el desayuno. ¿Se dan cuenta? En fin, esas son las diferencias. ¿Ya? Bien, chicos. Vamos a resolver entonces nuestra práctica antes de que nos gane el tiempo. A ver. Número 1, chicos. El intelecto. El intelecto no es una variación. El intelecto, por lo general, yo lo explico en la clase de multilingüismo. ¿Por qué? El intelecto es una interferencia de la lengua materna en el aprendizaje, de una nueva lengua. O sea, tú ya estás acostumbrado a, B, C, D, etcétera. Y por eso te suena raro A, B, C, D, ¿no? El conversation, ¿no? Es eso, a veces lo que falla, ¿no es cierto? Entonces,
Lo que ahí nosotros vemos, lo que nosotros vemos ahí es lo que le estaba avisando a Meli para que pueda cambiar la batería, que ella está avisando. Sí, 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 ya le dice. Decía que en el intelecto es esa interferencia, o sea, la manera en que nosotros nos expresamos tiene ya una costumbre, ¿no? Estoy acostumbrado a B, C, D, entonces me suena raro el A, B, C, D, ¿no? O en español, yo sé que O, I se pronuncia OI, pero en el francés las mismas letras O, I las pronuncio OA, ¿no? C'est moi, pourquoi, no es por quoi, no es c'est moi, sino pourquoi, c'est moi. En fin, eso es como te digo, es una diferencia, ¿ya? Es una diferencia. Y, a ver, un ratito, un ratito, chicos, por favor. Le he pasado la voz, pero no contestas. No, chicos, justo. Ahí está, ahorita, un ratito. Ya, gracias, Mike. Entonces, chicos, listo, ya está. Ese intelecto no es una variación, sino es un fenómeno de interferencia. ¿No? Es esa dificultad que tenemos cuando aprendemos otra lengua. Así es. En la morfológica, en la diferencia morfológica se altera la estructura de la palabra. Ya, número 1, ¿cuál es la respuesta? Bájale un poco el brillo, por favor. Se ha subido mucho. Ajá. No, no es la B. Sí, está bien. Dedo. Es una variación regional. Es el español de esa zona. Variación regional, o sea, dialecto. 1, dedo. 2. Cuidado, ahorita se cierra la. 2. Eso, ambas son lenguas. Ambas son lenguas andinas. 3. Correcto, la racionalidad. Nosotros señalamos las palabras, pronunciamos, articulamos, pero nosotros sí sabemos qué quiere decir. 4. No, no es la A. Chicos, ¿acaso acá dice ortográfica? Incluso no estoy diciendo que no existe diferencia ortográfica. La ortografía es para todos.
Claro, lexical, porque una dice guagua y el otro dice guambrillo. Diferente palabra, diferente vocabulario. Y fonética por el dejo de cada quien. 4 dedo. 5. Eso, el lenguaje, o sea, el habla es el lenguaje innato. Para empezar, que eso es redundante, el lenguaje ya sabemos que es innato. Chicos, la lengua es lo que pensamos. La lengua es psíquica. El uso de la lengua es el habla. Les dije, la lengua es el código común. Está en la conciencia colectiva de la comunidad. Y se concretiza, se materializa, se realiza en el habla. La respuesta es casa, la lengua concreta. ¿Qué es el habla? La materialización de la lengua. La lengua concreta. 6. Seis es, a ver. Dedo, el intelecto, muy bien. 6 es dedo. Por ahí alguien me hizo una pregunta que vino en San Marcos, pero con tantas respuestas no la pude leer bien. Si puedes, me la repites para contestarte. Estaba terminando de leerla, me pareció interesante, pero luego llegaron más intervenciones y no la pude leer completa. 7. Lenguaje y habla, casa, muy bien. El lenguaje es universal e inmutable, en cambio la lengua es individual y variable. 5 casa, 5 casa, 5 cola, 5 cabeza, 6 dinosaurio, 6 dado, 6 diablo. Vamos a la 7. 7 casa, ya lo dijeron, 7 casa, campeón, cachimbo, cola. Es falso, Willy. Es falso. El ceseo es un rasgo dialectal. No tiene que ver con la cultura. Y no es una minoría. Al contrario, la mayoría incurrimos en ceseo. La mayoría no pronunciamos la Z. 8. No, porque no te están... Es eso, es la norma. Norma. El uso mayoritario. Es el uso mayoritario. ¿Por qué no la sé? Te dan una definición y tú tienes lo general y tienes lo específico. ¿Qué marcas? Si es una definición. ¿Qué marcas? Si te dan una definición, marcas
¿La idea general o marcas la idea específica? La idea específica. Por eso es norma. La norma es una variante del sociolecto. Si te hablasen de un concepto, un concepto es general. Entonces, ahí sí. 9. Mira, representa a una comunidad lingüística en su totalidad y también a sus instituciones. Ajá, muy bien. Ajá, dialecto estándar, muy bien. Dialecto estándar. Es decir, el habla culta. A eso se refiere. 10. La 9 no puede ser la B porque dice regional, o sea, solo para una zona. Y el enunciado de la pregunta dice una comunidad lingüística en su totalidad. En su totalidad. ¿Cómo nos entendemos españoles, mexicanos, argentinos, chilenos, filipinos? La norma. 10 es casa, correcto. 11. Falso. Falso. Avión, correcto. 11 es avión. Si existe habla es porque hay una lengua, pero yo no me puedo dar cuenta de que existe lengua, o perdón, no me doy cuenta de que existe habla porque capto una lengua, porque entiendo una lengua. O sea, no puedo entender la lengua si no es a través del habla. Por eso la 11 es avión. 12. Esta fue pregunta de examen de admisión. Si estuviste atento a nuestro solucionario, 12 es beso, las reglas. O sea, las reglas te permiten, te dicen qué puedes hacer en un juego. La lengua es teórica y entonces, a través de esas reglas de la lengua, te dicen cómo puedes usarla. 12 beso. 13. No, avión. Juan dice, ¿no? Más al rato ella me llama y me dice de que yo había tergiversado o me dice que yo había tergiversado. ¿Qué es lo correcto? ¿Me dice de que yo había tergiversado o me dice que yo había? Ah, los dos cometen error. 13 avión. 14. Avión, chicos. ¿Existe lenguaje no articulado? Característica del lenguaje, ser doblemente articulado.
Característica del lenguaje, se expresa mediante signos sonoros. Si no hay doble articulación, si no hay signos sonoros, no es lenguaje, es código. Código gestual, código expresivo, ¿no? De señas, corporal, código de colores. 14 es avión. No existe el lenguaje articulado. 15. Justo me hicieron una pregunta a ustedes sobre esto, ¿ah? ¿eh? 15 es avión. A veces el uso mayoritario se impone a las reglas, ¿no? Por eso a veces hay usos que, siendo equivocados, terminan siendo aceptados por la RAE. Bien, muchachos, vámonos al quiz. Yo espero aquí para la retro.